Hola, soy José Sorto, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, de la clase de Diseño Curricular de las Artes. Les voy a hablar un poco sobre el periodo antiguo de la música. La música antigua. El hombre primitivo encontraba la música en la naturaleza de su propia voz. También aprendió a crear sonidos con objetos rudimentarios como ser hueso, caña, conchas, entre otros. Pueden observar aquí en esta imagen uno de los ciertos instrumentos que fueron realizados en la prehistoria por el ser humano. Primera clasificación de los sonidos del ser humano fueron autófonos, que son aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos, que son instrumentos de percusión, por ejemplo, ser hueso contra piedra. Tenemos el membráfono, una serie de instrumentos más sencillos que está construido por el hombre, que son los tambores que están realizados por una membrana tirante sobre la nuez de un coco, un recipiente cualquiera o de una verdadera auténtica caja de resonancias. Tenemos el cordófono, son aquellos de cuerda, por ejemplo, el arpa. Eurófono, el sonido se origina en aquellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es la flauta. En la música antigua comprende los siguientes periodos. Está compuesto por 3 periodos, que son Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. En la Edad Media, en Egipto, poseía avances de conocimiento que eran reservados para los sacerdotes. El Imperio Nuevo utilizaba ya la clase de 7 sonidos. El pueblo contó su instrumento rico y variado. Algunos de los más representativos son las arpas como instrumento de cuerda y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia, los músicos eran considerados personas de gran prestigio, acompañadas de monarcas, no solo que eran actos cultos, sino también que eran sustentosas ceremonias del palacio y las guerras. Los músicos en este tiempo eran muy importantes porque se tomaban como ser los reinos, llamaban a sus músicos para que les tocaran un poco. En Roma aportó un legado muy importante que es los cantos gregorianos. Evolucionó de manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utiliza la música en grandes fiestas, pero antes la música era implementada principalmente para ritos cristianos y alabanzas que contenían los salmos. Era muy valorado los músicos virtuosos y famosos, añadiendo vertiente humorística y distintas las actuaciones. ¿Qué es el canto gregoriano? Que es llamado como liturgia en la Iglesia Católica. Es utilizado como una expresión y mensaje de dentro del culto, así mismo como medio de expresión religiosa. Las principales características generales de este estilo musical son las siguientes. Normalmente son obras de autor desconocido. Son cantantes por hombres, monódicas, cantantes a capela, sin otro argumento instrumental. Son las obras escritas en latín, de los cuales consta de ritmo, ámbito y melodía. La música del Renacimiento. El Renacimiento era una de las partes de la historia de la música más sobresaliente por lo mucho significaba tanto en esta área como en el resto de las artes del pensamiento. La música del Renacimiento, en lo que se refiere a la música vocal, vio un auge polifónico que empezaron los compositores flamenco, continuamos los italianos hasta realizarse por completo en toda Europa occidental. Otro importante de destacar de la música del Renacimiento es la independencia de la música instrumental de la voz, o sea, el canto. Los instrumentos del Renacimiento también recibirán la compañía de cantos polifónicos,
supuso la necesidad de adaptar los instrumentos que extienden su tesitura, creándose familias completas en cada modelo. Cada tamaño era nombrado en el nombre de voz equivalente. Así, por ejemplo, crearon flautas de pico soprano, alto, tenor, bajo de varias tallas. El proceso de instrumentos de cuerda como viola de gamba, de metal como los sacabuches o madera como chirimías. Aquí están un poco de los instrumentos de los cuales yo les hablaba, como pueden ver en pantalla. El Renacimiento tuvo grandes personajes en el ámbito musical, como ser estos personajes que están en pantalla, como ser Pierre Atagnan, Clement Anakin y Claude Henner. Como les decía, estos personajes tuvieron un gran auge por ser compositores de enorme brillo y fuerza rítmica que dan a su música un carácter enormemente extrovertido. Música del Renacimiento italiana. La música italiana se vio condenada por el papel que ocuparon los compositores flamencos como Adrian Werner y sus discípulos que transportaron el estilo polifónico holandés. Apenas en el siglo, Italia reemplazó los Países Bajos como centros de vida musical de Europa. La música del Renacimiento inglesa. En la música del Renacimiento inglés se destacan los compositores como William Byrd, quien desempeñó un papel crucial en la música clara. Los compositores, ante la revelación de John Well, compositores explicaban reconocimiento y melodías para la voz. La música del Renacimiento español. La música española destacada por grandes compositores como ser Tomás Luis de Victoria, Cristóbal Morales y Francisco Guerrero. Otra parte de la historia tenemos la música del barroco. La música del barroco en este periodo musical que domina Europa durante el siglo XVI. La primera mitad del siglo siendo reemplazada por el clasicismo en 1750 y 1760. Se consideró como una innovación italiana y alcanzó su máximo esplendor en Alemania durante el barroco tardío. En este periodo se desarrollaron nuevas formas y se operó grandes avances técnicos tanto con los opositores como los temas cromáticos, expresiva, bajo cifrado, bajo continuo, intensidad, ópera, oratoria, sonata, tocante, entre otros. Los instrumentos del barroco, como ya se los había mencionado, los pueden ver en esta imagen. La música del barroco duró durante el siglo XVI y XVII y a principios del siglo XVIII. Estaba viviendo su apogeo y además estaba en la búsqueda del máximo esplendor artístico de la religión. Se disputaron entre lo humano y lo divino en el campo de batalla y era el barroco. Una de las grandes importantes que pasó en italiano fue una serie llamada Exaltatura, que fue un espectáculo de la voz humana donde se realizó la ópera. El barroco temprano fue uno de los actores más importantes de este barroco temprano fue Claudio Monteverdi, que nació en 1567 y murió en 1643. Fue un compositor gambista, cantante italiano, que transitó entre las tradiciones polifónicas de madrigalista en el siglo XVI. Otro de los grandes personajes es Sebastián Bach, en 1685 y murió en 1750. Fue un miembro más importante de una de las familias de los músicos destacadas de la historia, con más de 35 compositores famosos. Tuvo gran fama como organista y clarinista de toda Europa, una gran técnica y capacidad improvisada de la música y el teclado. Además del órgano y el clavecín, tocaba violín y la viola y la gamba. Otro músico importante del barroco fue Jean-Joseph Haydn, que nació en 1732 y murió en el año de 1809.
Otro músico importante fue Amadeus Mozart, que nació en 1756 y falleció en 1791, compositor austriaco del periodo clásico, uno de los más grandes e influyentes de la historia de la música occidental. Estudió con Leopold Mozart, su padre, conocido violinista y compositor que trabajaba en la orquesta de la corte arzobispo de Salzburgo. Desde pequeño fue un niño pródigo y un genio de la música. Se caracterizó por su estilo sencillo, claro y equilibrado, sin huir de la intensidad emocional. En su enorme producción musical hay más de 600 obras, a pesar de su corta vida y destacada. Entre muchos otros géneros musicales, sus conciertos para piano y ópera. Como último personaje tenemos Van Beethoven. Era arzobispo de la Colonia del 16 de diciembre de 1770 y muere en Viena el 26 de marzo de 1827. Fue un compositor, director de la orquesta y virtuoso pianista alemán. Su legado musical abarca la cronología del clasicismo hasta el inicio del romanticismo. Es considerado uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior del arte en la música en los periodos de la historia. Espero que les haya servido saber sobre la historia de la música, cuáles fueron las etapas y qué personajes fueron importantes en esos periodos.